Bueno, os vamos a contar algunos trucos que podéis hacer con la utilidad de discos de vuestro ordenador Mac. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es abrir utilidad de discos, que la podéis encontrar en el Finder, aplicaciones, utilidades y utilidad de discos, o como hemos hecho nosotros, abrirla directamente desde Spotlight. Utilidad de discos lo que nos va a permitir es, bueno, pues no solo formatear un pendrive y darle un nuevo formato, sino que también, bueno, pues nos va a ayudar a corregir errores que tengan nuestros discos duros o nuestra unidad de memoria de estado sólido, si se trata de un MacBook Pro Retina o de un MacBook Air, pero que también, bueno, pues nos va a permitir hacer una conversión de imágenes de DMG a ISO, de ISO a DMG, crear una nueva imagen, bueno, pues un sinfín, la verdad, de opciones que, bueno, pues que es para usuarios un poco más avanzados o usuarios que, bueno, pues que quieran empezar a sacar más provecho de todo el potencial de su ordenador Mac. Lo primero que os vamos a enseñar a hacer es lo más básico, es formatear un pendrive. Esto ya os lo hemos enseñado en una entrada concreta, por lo tanto iremos bastante rápido, seleccionaremos el pendrive, le daremos a borrar, seleccionaremos el formato que queramos, seleccionaremos un texto que queremos que sea como título, como nombre del pendrive, y le daremos a borrar. En el momento que le demos a borrar, bueno, pues quedará completamente borrado y todo el almacenamiento que teníamos interno quedará completamente eliminado. También podremos crear particiones, tanto en nuestro disco de estado sólido o disco duro como en un pendrive o en un disco duro externo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo seleccionaremos y le daremos a la pestaña de particiones. En la pestaña de particiones lo que vamos a hacer es pulsar sobre el más y como veis, bueno, pues ya tenemos no solo una partición, sino que tenemos dos. Por ejemplo, pues ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues que la primera partición se llame pincho 64, pero que la siguiente partición se llame, por ejemplo, Windows. Y la peculiaridad es que podemos dar un formato a la primera partición y un formato distinto a la siguiente partición. Por ejemplo, la podemos poner como ms2fat y podemos decir que no se divida las particiones en tamaños iguales, sino que, bueno, pues que sea de un tamaño menor. Le daremos, por ejemplo, que sea de 9 GB con ms2fat y Windows, ya que, bueno, como ya sabéis, el formato ms2fat es compatible tanto Mac con Windows como con cualquier otro sistema operativo, ya sea de Linux o el que sea. Y ahora lo que vamos a hacer es darle a aplicar. Nos dirá que se añadirá una partición nueva llamada Windows y que la partición que ya teníamos hecha de pincho 64 se va a redimensionar. Redimensionar quiere decir que va a cambiar el tamaño. Le damos a partición y ahora ¿qué tendremos? Bueno, pues tendremos un pendrive particionado, dividido en dos trozos. Una que se llama pincho 64 que tiene un formato y otro que tiene Windows que tiene otro formato. De tal forma que, bueno, pues que ahora si por ejemplo tenemos una captura de pantalla, pues la podemos pasar sin ningún problema a una partición o bien la podemos pasar, como veis, a la otra. De tal forma que si ahora abrimos Windows, pues nos encontramos la partición que acabamos de crear con la captura de pantalla. Otra de las opciones interesantes que admite la utilidad de discos es cuando seleccionamos un disco, vamos a primera ayuda y podemos verificar el disco para ver si tiene errores y si tiene errores, bueno, pues en ese caso vamos a reparar disco. Además, también podremos verificar los permisos del disco y en caso de que los permisos, bueno, pues estén corruptos o tenga algún fallo, bueno, pues los podemos reparar. Esto es una cosa muy frecuente que nos puede pasar si estamos copiando, borrando archivos o hemos modificado muchas particiones, ya que, bueno, los permisos, bueno, pues se pueden ver ligeramente afectados y en vez de formatear todo el disco, bueno, pues con esta utilidad podremos solventar los problemas. Vamos, por ejemplo, a ver cómo se puede verificar el disco. No vamos a verificar todo, sino únicamente, como veis, la partición pincho 64, que es la que tenemos usando en Mac. Le damos a verificar disco y como veis, bueno, pues el volumen pincho parece estar bien, pero bueno, vamos a decir que aunque esté bien, lo queremos reparar. Y bueno, pues este proceso suele tardar un poquito más que el anterior, pero bueno, como no tenemos prácticamente ningún archivo dentro, como veis, bueno, pues el código de archivo es 0, es decir, que está correcto. Podemos, por ejemplo, verificar los permisos del disco de la partición que tenemos de Mac. Como veis, bueno, pues dentro de nuestro disco de SSD vamos a la partición que tenemos de Mac
y podemos o verificar el disco o verificar los permisos. Vamos a verificar los permisos para ver si está todo correcto y en caso de que no esté correcto vamos a reparar los permisos del disco. Esto además lo que va a hacer es que el sistema, una vez que reparamos los permisos, bueno, pues se va a iniciar y va a tener una lectura y una escritura de archivos pues como tenía al principio, de forma que sea más ágil. Y bueno, este proceso, bueno, pues en función de la cantidad de archivos que tengamos, pues va a tardar más o menos tiempo. Nosotros tenemos un SSD de 500 GB, con la capacidad de la partición de Macintosh es de 400 GB más o menos, y bueno, pues el proceso tarda un par de minutos. Bueno, una vez que ha terminado podemos ver todo lo que ha estado haciendo la utilidad de discos, como veis, bueno, pues muchísimo texto. O sea, se han verificado los permisos. Si lo que queremos hacer es reparar permisos, lo que vamos a hacer es pulsar sobre reparar los permisos del disco y bueno, pues esperaremos a que concluya. Como veis, bueno, pues por ejemplo, el library printers, es decir, las impresoras, pues debería de ser 80, pero es 0. Por lo tanto, bueno, pues se va a reparar este permiso que antes estaba corrupto. Y bueno, pues esperaremos a que termine todo el proceso y que, como os hemos comentado, en función del tamaño del disco que tengáis, tardará más o menos tiempo. Lo que os vamos a enseñar ahora es a crear una imagen de disco de tal forma que en esa imagen podéis almacenar, bueno, pues el contenido que queráis y, como ahora os enseñaremos, vamos a poder protegerlo mediante una contraseña. Le daremos a nueva imagen, no habiendo seleccionado nada, para que no se nos cree sobre eso, sino sobre lo que nosotros queramos. Y en la nueva imagen, como veis, bueno, pues nos va a decir dónde lo queremos guardar. Vamos a cambiar el sin título a, por ejemplo, vamos a darle de nombre imagen, podemos añadir etiquetas y el nombre de la imagen, como hemos dicho, vamos a cambiarlo a imagen. Del tamaño lo vamos a cambiar a 40 megas para que sea más pequeña. Podemos también darle un formato que nosotros queramos. Vamos a darle MacOS Plus con registro y ahora podemos indicarle, bueno, pues que la encriptación sea ninguna, es decir, que no se nos pida una contraseña cuando lo queramos abrir, o que sí que se nos pida una contraseña, bueno, pues bien con 128 bits, que es la recomendada, o con una que tenga aún mayor seguridad. Pero bueno, creemos e incluso el sistema nos ofrece que con 128 bits es más que suficiente. Le daremos a que queremos la encriptación de 128. Particiones, bueno, pues que no sea ningún tipo de partición, pero bueno, podemos seleccionar todo este tipo de particiones. Y el formato de la imagen, bueno, pues podemos decir que sea una imagen de disco de paquete dinámico, que sea una imagen de disco simplemente dinámica, o una imagen de disco de lectura y escritura. Esto quiere decir que si se lo enviamos a cualquier persona con la contraseña, no solo va a poder leer los archivos que tenemos en el interior, sino que también nos va a permitir pues hacer una escritura y modificar los archivos. Vamos a dar a lectura y escritura, le daremos a crear y se nos creará, como veis, la contraseña y nos dirá que la verifiquemos. Vamos a poner una contraseña que sea 1234, como veis, bueno, pues nos dirá que es débil, pero bueno, lo vamos a dar a aceptar. Ya sabemos que la contraseña 1234 es bastante débil. Y como veis, bueno, pues se nos ha creado una imagen, que además está abierta como imagen. Si queremos acceder a la imagen, bueno, pues nos aparecerá vacía porque no hemos incluido nada, pero podremos añadir los archivos que queramos, ya que la tenemos completamente abierta. Si, por ejemplo, la cerramos, vamos a expulsarla, la vamos a volver a abrir, imagen, la abriremos y aquí tenemos la captura de pantalla que hemos incluido, de forma que es una imagen. Esto sirve, bueno, pues si se la enviamos a alguien por correo, por un pendrive, bueno, pues les pedirá una contraseña para poder abrirla. También sirve si queremos almacenar archivos seguros o carpetas en nuestro ordenador y que si alguien quiere abrirlas o lo que sea, bueno, pues no solo necesite nuestra clave de usuario para poder acceder a nuestra cuenta, sino que también para poder acceder a esta carpeta, al contenido de esta imagen, también necesite pues una nueva contraseña.